Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que estás pudiendo ver este video. Este es un programa dedicado específicamente a las reflexiones sobre la educación en el siglo XXI. Va a constar de algunos episodios de una serie en concreto que he llamado La Escuela Secuestrada. Y bueno, son reflexiones que pretenden aportar, que pretenden construir. En ningún momento son reflexiones que tengan que ver únicamente con una crítica que no construya. Y pues bueno, desde mi perspectiva, que sin duda ha sido una perspectiva privilegiada en 20 años de docencia, y digo privilegiada porque bueno, han sido 20 años dedicados a la educación privada, que sin duda pues es uno de los segmentos pues más favorecidos, si no alejado o privado de problemas, porque en todos lados los hay. Pues sí, al menos es una parte muy distinta de la escuela pública, es una parte muy distinta de la escuela rural. Al final, sin duda, pues hay más elementos, hay más materia para poder trabajar y aportar. Y pues estas reflexiones, pues con todo respeto a la gente que se dedica, como yo, a la educación, desde distintas trincheras, desde distintos ángulos. Y pues bueno, comenzar este primer episodio que he titulado La escuela que fue. Y en este primer episodio, bueno, al final se trata de buscar los orígenes de la educación básica formal, que ha tenido pues diversas etapas, y con esta reflexión muy rápida, muy somera, pues tratar de entender por qué teníamos un alumno, como lo tuvimos en algún momento, por qué teníamos un maestro, como lo teníamos hasta cierto punto, y por qué las familias jugaban o no un determinado papel dentro de este ámbito. La verdad es que la escuela de educación básica, como la entendemos al menos, es bastante joven. La educación superior es la que es más longeva, bastante más. Además, tienen claras y fuertes diferencias. La educación superior siempre fue pensada para jóvenes entrados en la madurez, al menos la madurez de cada época. Jóvenes ya bastante formados en múltiples aspectos, el académico, el social principalmente. Esa formación se daba en casa. Los jóvenes que accedían a la educación universitaria eran formados en la educación básica en su casa, muchas veces por sus propias familias, quienes a su vez tenían la capacidad para transmitir conocimientos básicos como la escritura, la lectura, la música, la aritmética y quizá alguna otra ciencia u oficio. Socialmente estos jóvenes estaban bien formados en los buenos modales, como el respeto a la autoridad, la puntualidad, el orden. Todo eso venía de casa. Quizá en algunos casos existía la posibilidad de contar con tutores privados que realizaban su labor de manera individual. Aquí podríamos hacer una primera pausa y pensar que ese tutor puede pensarse como el ancestro directo de los profesores modernos, aunque obviamente con muchas diferencias, pero pues era al menos ese personaje que se dedicaba específicamente a educar a la niñez, pues con la diferencia de que lo hacía de manera muy particular, de manera muy individual, no en un salón de clase, no con muchos alumnos de múltiples personalidades, en un ambiente distinto, donde no existía a lo mejor una planeación en concreto, algo que hoy soñaríamos, ¿no? En el caso de ser una educación y una formación tan personal y tan individual. Entonces ahí podríamos encontrar como al primer ancestro directo de los profesores actuales, en lo que en aquel entonces era el tutor, y que decíamos que, pues bueno, no todo mundo podía tenerlo porque costaba y porque había que tener interés en formar a un niño que probablemente ni siquiera fuera a llegar a la universidad. Y entonces había que tener dinero y había que tener interés en formarlo de esa manera, y si no, pues se quedaba con lo poco o mucho que le pudieran dar en su casa. Los profesores universitarios, vamos a pensar en esa primera clase de profesor que había, eran los profesores universitarios. Los profesores universitarios eran expertos en la rama de la ciencia que enseñaban.
Su vocación era la ciencia, la investigación, la difusión de la ciencia. Los alumnos que los escuchaban debían tener el suficiente interés y paciencia para simplemente escuchar y aprender. Nadie les explicaría algo que no entendieran y ningún profesor iba a detener su marcha o cambiar su estilo de exposición, que además era única, la cátedra. O sea, el profesor era el experto, él iba a dar su cátedra, iba a hablar de lo que él conocía, de lo que él había investigado a manera de difusión, y el que entendió, entendió, y para adelante. Nadie le iba a decir que tenía que cambiar su estilo de enseñanza o que tenía que detenerse porque alguno no había entendido. No iba a existir nada de eso. Y el profesor, pues era ese. No tenía por qué tener otro tipo de vocación que no fuera la ciencia. ¿Y qué pasaba con los jóvenes que no tenían la posibilidad de asistir a la universidad? Por cualquiera que fuera el motivo, por economía, por capacidad o por interés, estaban encerrados en el aprendizaje de oficios y faenas propias del hogar. Por cierto, eso no tenía nada de malo. No había una relación unívoca entre ir a la universidad y progresar económicamente en la vida. Dicha relación es bastante más contemporánea. Apenas hace unas décadas que nos enfrentamos al hecho de decir, bueno, es que no puedes salir adelante en la vida si no tienes una licenciatura, si no tienes estudios superiores para poderte abrir camino en el mundo laboral, en el mundo de la empresa, tener éxito económico, como que está ligado. Esto no siempre fue así. Al final, ir a la universidad era a veces una especie como de lujo o de algo destinado a gente que simplemente quería profundizar demasiado en el conocimiento y nada más. Había de hecho pocas materias que se enseñaban en las universidades. Nada que ver con el cúmulo enorme de licenciaturas o llamadas carreras que podemos ver al día de hoy en una universidad. Las que podríamos pensar como escuelas de educación básica destinadas a niños en la antigüedad eran aquellas que buscaban el desarrollo de ciertas élites muy enfocadas al poder político, al poder religioso, militar, buscaban la perpetuidad de una cultura establecida. Y así, si sondeamos en la historia muchas culturas, pues cada una se preocupaba por estar formando a un cierto grupo de jóvenes que consideraban escogidos, sea que fueran hijos de la clase dominante, y se les quisiera perpetuar en el poder, y entonces se les educaba a ellos en concreto, pero no era una educación abierta para todos, ni que buscara el profundizar en la ciencia, ni una difusión o a partir de ahí generar avances a nivel de toda la cultura. Estábamos hablando más bien de educar a un cierto grupo de personas para perpetuar el poder económico, religioso, político. Buscaban esa perpetuidad y de alguna manera heredar el poder. El único programa que seguían era ese. Quien pudiera seguirlo, lo haría. El que no, pues simplemente quedaría fuera de ese esquema. Y pues bueno, si se fijan en esta pequeña reflexión, ni siquiera he mencionado a las mujeres, porque ellas al final no tenían la oportunidad de asistir a la universidad, aunque tuvieran dinero, capacidad o interés. Este tema de educación, a veces incluso en casa o fuera, la mujer durante años y años y años estuvo fuera de esta posibilidad. Entonces, bueno, podemos detectar hasta aquí ya algunas de las cosas que existieron durante más de 600, 800 años en la educación, que es la diferencia más o menos que hay entre el nacimiento de las universidades y de la escuela, al menos como la estamos entendiendo, con una organización ya bastante similar a las que tenemos hoy en día en cuestión a la educación básica, que también la llamamos así desde nuestra perspectiva actual. Entonces, para hacer una puntualización de esto, pues tenemos los siguientes temas. La educación básica se daba en casa, de manera individual. En su gran mayoría, la educación básica era transmitida por las familias. En algunos casos, se podía contar con tutores privados, que eran lo más similar a los maestros actuales. La educación universitaria existía para muy pocos jóvenes que ya venían previamente formados en los aspectos académicos y sociales.
La educación universitaria no contemplaba planeaciones o programas académicos. Los profesores universitarios simplemente se dedicaban a la investigación y difusión de la ciencia. Los profesores universitarios no requerían tener una vocación de enseñanza. La formación universitaria no era garantía de éxito económico, ni se buscaba por eso. La formación universitaria no incluía a las mujeres. Ahí hay que situarnos como base de nuestra reflexión, porque justamente lo que queremos reflexionar es qué características tiene hoy la escuela. Antes estaba pensada para otras cosas. Hoy estamos asistiendo a escuelas que tienen totalmente una perspectiva distinta y por tanto sus maestros son distintos, sus alumnos son distintos y sus familias son distintas. Entonces estamos en presencia de un origen que es totalmente diferente a lo que tenemos hoy. Casi podríamos pensar que estos no son los orígenes de la escuela actual, que pareciera que hay que escarbarle en otros lugares o no mantenernos con esto solamente, sino pensar de una manera un poquito más multifactorial. Las revoluciones generaron cambios, la revolución industrial, la revolución intelectual y por supuesto la revolución del siglo XX, que yo llamaría la revolución de los derechos humanos, la revolución posterior a las dos grandes guerras. Las primeras, me refiero a la industrial y a la revolución intelectual, a la francesa, crearon un nuevo concepto de escuela. Aquí es donde por primera vez vamos a pensar ya en la escuela formal que tenemos un poco ya al día de hoy, como si aquí sí realmente encontráramos orígenes ya más claros de la escuela actual. ¿Qué sucedió con la revolución industrial primero? Pues que había que preparar obreros para el nuevo tipo de necesidad que se había creado con la producción en las fábricas. Y al mismo tiempo, en el caso de la revolución intelectual, se empezaba a entender que los seres humanos podían pensarse con un incipiente intento de igualdad. No del todo igualdad, porque pues, si pensamos en las mujeres, ellas no estaban en este paquete todavía, pero al menos se estaba empezando a pensar desde esta cuestión de la igualdad y la fraternidad y la libertad, ¿no? Esta ilustración que de alguna manera ya empezaba a comprender como este concepto de igualdad y entonces la educación iba a formar esta primera parte como de sueño, de pensar que era algo que podía ser para todos y que iba a lograr que el conocimiento por primera vez llegara a todos. Pero al mismo tiempo, pues vino un poquito de la mano en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que necesitamos formar? Necesitamos científicos, necesitamos investigadores y divulgadores de la ciencia o necesitamos obreros, necesitamos gente que trabaje en las fábricas, lo cual otra vez no es que tenga nada de malo. Al final es lo que está imperando en un determinado momento histórico. Y entonces, partiendo de esta igualdad, la educación se iba a empezar a pensar apenas como un derecho universal. Hasta algunos años después va a ocurrir esto ya específicamente en el siglo XX, pero ahí hay ya este avance, este concepto como de escuela ya más pensado hacia donde estamos hoy. Después de la primera mitad del siglo XX y después de dos guerras llamadas mundiales, ahí sí se empieza una entrada más fuerte de las mujeres en el ámbito social y de comenzar a considerar a los niños como personas con derechos, porque antes de esto no había esa concepción ni siquiera para la mujer, ni siquiera para los niños. No pensemos en otros grupos que al día de hoy todavía son bastante vulnerados por cuestiones raciales, por cuestiones económicas, pero vaya, este asunto de la igualdad es una lucha del siglo XX y es una lucha que continúa en muchos lugares por cuestiones raciales, por cuestiones de religión, por cuestiones económicas, de cultura. Vaya, estamos o seguimos en esta pugna que hay que ir anotando ahí como lo que yo creo que es uno de los verdaderos deberes de la educación actual. Pero bueno, al menos se comenzaba, ¿no? con
con esta sensación de que las mujeres tenían que formar parte de este concierto, que los niños tenían que formar parte de este concepto, pero como verdaderos receptáculos de derechos, ¿no? Que antes no se tenían. Pero estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, o sea, hace menos de 100 años que de alguna manera estamos pensando en los derechos de los niños, por ejemplo, que hoy marcan sin duda la actuación de las escuelas. Y esto antes pues no era así, ¿no? Aún así, la escuela actual la podemos comenzar a considerar después de la década, a mi parecer, desde mi humilde punto de vista, después de la década de los 80 en el siglo XX. Y yo no pongo esa fecha por un cambio en concreto, que podemos decir antes y después de, porque sería creo que bastante absurdo, pero al menos pienso en estas épocas, porque fue cuando empezamos a dejar atrás, y gracias por supuesto a un sinnúmero de ciencias que más adelante en otros episodios vamos a analizar con mayor profundidad, pero empezamos a dejar atrás el concepto unívoco de inteligencia, con el famoso IQ. Hasta cerca de la década de los 70, muchos de nosotros crecimos con ese concepto en el que eras o no inteligente y eras en cierto grado o en cierto nivel que marcaba el dichoso IQ, eras inteligente. O sea, había gente inteligentísima como Einstein y abajo de eso estaban los normalitos y más abajo de eso pues están, por supuesto, los tontos, los que de alguna manera su IQ marcaba que pues de ahí no iban a salir y era una única manera de medir la inteligencia y aparte como si la inteligencia fuera lo único que estuviera en juego cuando se trata de aprender. Y entonces esto no empezó a cambiar sino hasta bien entrados los 80s, cuando empezamos a hablar de primero de inteligencia emocional y luego no nada más de inteligencia emocional, sino de múltiples inteligencias y después empezamos a hablar de que no solamente la inteligencia estaba en juego cuando se trataba de aprender, sino que estaba también la parte emocional, la parte social, el desarrollo, y entonces empezó a entrar no solamente la psicología, la pedagogía, sino que ya se mete hasta la medicina y nos ayuda con la parte de las neurociencias. Bueno, una serie de cosas que a los que nos dedicamos a esto nos apasiona, pero que tenemos que ir poco a poco con esto. Entonces, creo yo que tenemos, no sé, o sea, tenemos 40 años con la escuela que hoy estamos viviendo y que por eso luego nos cuesta tanto trabajo entender a este nuevo tipo de alumno, a este nuevo tipo de padre de familia y al nuevo profesor que necesitamos, que al final yo creo que va mucho como la motivación central de estas reflexiones. La escuela entonces que tuvimos antes tenía muchas deficiencias, muchas carencias, pero no porque se quisiera, simple y sencillamente era la época que se estaba viviendo, así era la cultura, eso era lo que se buscaba, ese era el papel que le tocaba jugar a las escuelas y por tanto a los maestros, y era lo que recibían los alumnos y demás. A mi parecer, una de las cosas que sucedía con esa escuela es que dependía en exceso de la calidad de los docentes. Y digo en exceso porque toda buena escuela pues, tiene que depender de la calidad de sus maestros, sin duda. Pero hoy hay una serie de cosas que le ayudan a los maestros para poder lograr otras cosas. Y en este caso, como no había tantas cosas auxiliares para los maestros, pues dependían las escuelas excesivamente de la calidad de sus maestros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si el maestro era muy bueno, pues ya la hiciste. Qué padre, pero si el maestro no era muy bueno, ¿quién vendría en su rescate? ¿Quién iba a suplir esa parte que el maestro no estaba dando? Entonces, los docentes tenían poco apoyo tanto del sistema en general como de sus propias instituciones. Si eras un buen profesor con vocación, con intuición, podías sacar adelante a tus alumnos, a todos. No se había desarrollado la psicología educativa, mucho menos la neurociencia, ni las teorías de las inteligencias múltiples, el desarrollo socioemocional. O sea, el profesor iba un poquito con su vocación, con su intuición y con lo que el Espíritu Santo le pudiera inspirar, porque si no, no iba a poder construir determinadas cosas. O sea, si un niño se atoraba en el proceso, aparte de su intuición, pues ¿qué otra cosa le iba a ayudar al profesor?
Y sin duda había grandes profesores que serían buenos aquí y en cualquier lado y en cualquier época porque tenían eso que es lo que en el fondo hacía un profesor, pero no todos lo tenían o no todos lo tenían así nada más o tenían que formarlo. Pero donde había poco desarrollo de las ciencias y disciplinas que hoy apoyan a la educación, había mucho respeto hacia la docencia. Los alumnos y las familias respetaban a los maestros. Los padres de familia no solo los respetaban, los apoyaban y compartían sus puntos de vista, aunque no siempre estuvieran de acuerdo con ellos, pero había ese respaldo hacia la institución educativa y hacia la autoridad del docente. No cabe duda que no es posible generalizar ninguna situación. Siempre ha habido y habrá maestros buenos, maestros malos. La intimidación y la falta de empatía hacia los alumnos existía. Y los alumnos sin duda tenían menos elementos para poder defenderse ante esto. La razón casi siempre se le daba al maestro y entonces era un caso solamente de conciencia. El maestro que enfrentaba su conciencia sabía si estaba poniendo todo de su parte para el desarrollo de sus alumnos, si estaba siendo empático, si no estaba discriminando o tomando revancha sobre algún alumno. No había manera de ir más allá de eso. Conciencia y no investigaciones o demandas. Perfecto, pues no. Seguro había momentos de injusticia, pero también seguro había autoridades que pudieron evitarlos o resolverlos por vías más éticas que legales. Creo que esto es un punto que habría que remarcar. No era perfecta la escuela, no. Seguramente pasaban muchas cosas, sí, porque siempre han pasado. Y no había tantos elementos, pero teníamos una conciencia. Y ahí donde fallaba la conciencia, pues seguramente estaba la institución que bien que mal, aunque no todos los casos, pero lograba resolver las cosas. Hoy vivimos en una época más de cuestión legal que de conciencia, pero después hablaremos más de eso. La escuela que fue está ligada a la sociedad que fue y a la familia que fue. ¿Qué ocurrió primero? ¿Dónde comenzó la descomposición? ¿Qué cambió el sistema de valores que se busca desarrollar en todos los ámbitos de la sociedad, en la familia, en la escuela, en la convivencia social? Sin duda es necesario reflexionar sobre eso para poder recomponerlo. Pero ahora nos toca pensar sobre los efectos que eso ha provocado en los colegios para seguir funcionando. La escuela necesita de la educación que se da en casa y necesita del cobijo de una sociedad que se seguirá desintegrando si no protege a sus escuelas. La escuela no era perfecta como no lo es hoy y me parece que no se pretende que lo sea. Ningún sistema que trate con personas puede funcionar con estándares de fábrica. Muchas cosas eran objeto de mejora y creo que se ha avanzado en varios de esos aspectos. Pero al mismo tiempo me parece que algunos no solo no han mejorado, sino que han sido camuflados y hasta empeorados. La escuela que fue no tenía tecnología, tenía padres de familia que interactuaban poco para bien y para mal, no tenían apoyo de disciplinas auxiliares para la educación, tenía maestros con vocación y maestros con otros intereses, sistemas de control y burocracia, retos educativos con alumnos desde perezosos hasta enfermos o poco cuidados por sus padres. ¿Hoy qué tiene la escuela? ¿Hoy qué permanece de todo eso que ha cambiado? Cuando vemos un salón de clase del siglo XXI y lo comparamos con un salón de clase del siglo XX, ¿qué ha cambiado en ese salón? ¿Cómo hemos apoyado a ese maestro para que logre hacer una diferencia? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de la educación? Desde mi muy humilde punto de vista, creo que la educación hoy no es solamente un vehículo de información o de conocimiento, porque al día de hoy vemos cómo la información nos puede llegar por múltiples plataformas y el conocimiento también se puede desarrollar de múltiples maneras, no solamente en la escuela. ¿Para qué están las escuelas hoy? ¿Para qué estamos los maestros hoy? Yo creo que una de las cosas que es una deuda para los que nos dedicamos a la educación hoy, sobre todo en el siglo XXI, es que por fin asistamos a un momento en el que la educación verdaderamente sea para todos
y que nadie se quede fuera y que nadie se quede atrás. Que seamos capaces de generar programas que nos permitan llegar a esa persona de manera individual, de esa manera muy, muy personal. Y por eso decía yo que este ancestro directo, el tutor que se le contrataba, que iba a la casa, que conocía a la familia, que conocía a su alumno o al par de hermanitos o 3 hermanitos o los que estuvieran ahí reunidos, y lo hacía todo tan personal como hecho a mano, y no por este proceso que tuvimos que pasar como de producción en serie, en el que estábamos formando otro tipo de persona y no la persona que entendemos pues tantos siglos después. Y entonces una de las cosas que la escuela hoy sin duda tiene que hacer, y tenemos que tener maestros que logren hacer eso, y tenemos que tener familias que entiendan eso, es que lo que realmente estamos formando es ahora sí, un verdadero sentido de igualdad, en el que ninguna persona, aunque tenga un diagnóstico médico, aunque tenga una situación en casa, aunque tenga una situación emocional, aunque simple y sencillamente vaya a otro ritmo de lo que van otros, nadie tiene por qué quedarse fuera de esto, nadie tiene por qué ser descartado. La educación es un vehículo para que verdaderamente se dé justicia, para que verdaderamente todos seamos iguales en cuestión a la oportunidad que tenemos de crecer y de desarrollarnos. Entonces, ese es el verdadero valor, esa es la verdadera misión que tiene hoy la educación en el siglo XXI, cuando ya no tiene manera de competir con la transmisión del conocimiento o de la información, porque para eso hay un montón de herramientas más. ¿Cuál es el caso realmente que los niños sigan asistiendo a las aulas y que estén ahí con otros niños y con un maestro delante, cuando podrían estar a distancia con una computadora y escuchando clases grabadas o simplemente buscando información en distintas máquinas buscadoras en Internet? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tienen que estar ahí conviviendo con otros niños? ¿Por qué tienen que estar con un maestro delante? O sea, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Que los niños aprendan y desarrollen en un aula, en una escuela. Y creo que va por ahí el asunto. Todo tendría que ir encaminado a que la educación sea un verdadero vehículo de justicia, un verdadero vehículo de igualdad. Vamos a seguir después con los otros segmentos, episodios de La Escuela Secuestrada. Estos son reflexiones de la educación en el siglo XXI. Nos seguimos viendo.